Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad de que nos da de poder exponernos a la palabra y a la escritura. Yo quiero que abra su Biblia conmigo en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En el capítulo 15 estaremos teniendo nuestra enseñanza y nuestra escritura central en la primera carta de Corintios, capítulo 15. Reciba un cordial saludo y bienvenida a cada uno de ustedes, a todos aquellos que nos miran a través de alguna plataforma digital. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad y el tiempo que se toma para poderse conectar con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por tomar este tiempo y reunirse y adorar al Señor en una sola voz. Amén. El día de hoy nos encontramos, mis amados hermanos, mis amados amigos, aquí reunidos conmemorando el día más importante de toda la historia humana. El día más importante de su vida y de mi vida. El día más importante de las edades. Usted y yo, mis amados hermanos, mi amado oyente, estamos aquí como evidencia de que el aguijón de la muerte ha sido vencido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Pero algo más hermoso es que usted y yo podremos vencer la muerte igualmente. Usted se preguntará, pastor, ¿y cómo va a suceder eso? ¿Eso será posible? Claro que es posible. Alguien más venció la muerte por ti y por mí. Y nos ha otorgado el trofeo, y ese trofeo podemos llamarlo nuestra salvación. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, gracias por mi salvación? Pero me temo que muchas veces tenemos la tendencia, mis amados hermanos, mis amados amigos, de cometer el mismo error de interpretación que cometieron los hombres religiosos en el tiempo de Jesús llamados saduceos. De acuerdo en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 23 al 33, hay una historia donde Jesús es confrontado por los saduceos. Y la pregunta que traían a Jesús es sumamente importante. Y le dicen, Señor Jesús, había una mujer, que durante su vida se había casado con 7 hombres. El día de la resurrección, el día que esté en el cielo, ¿cuál de estos 7 maridos va a ser su esposo allá? Para que podamos entender este contexto de los 7 maridos, para que su mente no se vaya por la tangente. En la tradición judía, cuando una mujer estaba casada y el hombre moría, tenía derecho al hermano que lo procedía a casarse con ella, y así sucesivamente. Así que esta historia es un poco fuera de sentido, ¿sí me explico? Pero de alguna manera, de otros, los saduceos tenían la intención de provocar a Jesús, y no solamente provocar en Jesús una equivocación, una respuesta errónea, sino que ellos estaban enfocados en que Jesús negase la resurrección de los muertos, porque los saduceos no creen en la resurrección, o no creían en la resurrección de los muertos. Y ellos vinieron y confrontaron a Jesús. Y algo interesante, que antes de esta conversación Jesús con los saduceos, los fariseos y los escribas, en los versículos anteriores, vinieron también y tentaron a Jesús. Y le mostraron una moneda y le dijeron, Señor Jesús, aquí hay una moneda, ¿a quién debemos darle? Y Jesús dice, a ver, ¿qué imagen tiene esta moneda? Y ellos dijeron, la de César. Y Jesús responde y dice, bueno, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
En contexto a esto, Jesús está hablando que el hombre, usted y yo tenemos la imagen de Dios y usted y yo le pertenecemos a Dios. De acuerdo a Génesis capítulo 1, en adelante dice que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó. Así que todo lo que tiene la imagen de Dios es pertenencia de Dios. ¿Amén? Pero a raíz del pecado que viene y se introduce, el pecado trajo separación entre Dios y el hombre, y esa imagen fue quebrantada, fue desfigurada. Pero gracias a Dios que en la persona de Cristo Jesús volvemos a retomar esta hermosa imagen. Volviendo a la historia de los saduceos, Jesús los confrontó y respondió de esta manera: ustedes no entienden el poder de Dios. Escuche bien, estamos celebrando la resurrección de Jesucristo y a veces no podemos científicamente interpretarlo, comprenderlo humanamente. Nuestra mente es tan limitada para poder comprender este gran obra del poder del Espíritu Santo levantando a Jesús de los muertos. Y el Señor Jesús le dice: hey, ustedes no entienden el poder de Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, usted y yo no estamos aquí para cuestionar o para entender el poder de Dios. Estamos aquí para creer en el poder de Dios. Segundo, el Señor Jesús le dice: ustedes no comprenden la Escritura. En otras palabras, la Escritura trasciende nuestro tiempo. Ellos pensaban, estos saduceos pensaban que la vida después de la muerte continuaría con las mismas necesidades físicas terrenales. Tienen una mente, una concepción equivocada de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos. Oremos. Padre Dios, el día de hoy estamos delante de ti, Señor, porque queremos ser guiados por ti, queremos que tú hables a nuestro corazón y nuestra fe sea firmada en ti y que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por este privilegio y por esta oportunidad. Señor, aquí estoy como un vaso frágil. Permite que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mi vida y que toda filosofía hueca y humana, Señor, sea desechada y que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro entendimiento y que podamos entender y comprender la Escritura el día de hoy. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Así que, mis amados hermanos, nosotros el día de hoy no debemos tener la misma actitud religiosa de los saduceos, sin entender y conocer el gran valor de la resurrección de Jesucristo. Si no comprendemos este gran valor de la resurrección de Jesucristo, no podremos apropiarnos de esta hermosa bendición. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde los profetas hasta Revelaciones, está hablando del gran cumplimiento y el gran suceso de la resurrección de aquellos que han creído y han depositado su fe en Cristo Jesús, y aquellos futuros que pondrán su fe en la persona de Cristo Jesús como el único Salvador de sus vidas. Como advertencia quisiera añadir esto: negar la resurrección de Jesucristo, mis amados oyentes, mis amados hermanos, es anular, es aniquilar nuestra profesión de fe en Cristo Jesús. El momento que nosotros dudemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos pisoteando nuestra fe. El día que nosotros podamos conducirnos en esta vida creyendo y viviendo de tal manera de que Jesús vive y está presente con nosotros todos los días, cada momento de nuestra vida, el Señor Jesús está presente. Mi pregunta es: ¿cree usted eso? ¿Cree que Jesús está presente? Gloria a Dios por eso.
Negar la persona de Jesús es rechazar su obra mesiánica. En otras palabras, negar la resurrección de Jesucristo es negar que Él es el Mesías, que Él es el ungido, aquel que puede traer salvación y vida eterna. El negar la resurrección de Jesucristo es negar la misma persona de Jesús como humano. Es negar su deidad y lastimosamente negar nuestra salvación. Y el día de hoy yo quiero animarle, quiero exhortarlo, si puedo llamarlo así, que se esfuerce a seguir edificando su fe en la resurrección de su Salvador Jesucristo, porque esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Y lo vamos a estar viendo más adelante. La hermosa bendición de poder nosotros alcanzar salvación y vida eterna gracias a la resurrección de Jesucristo. Hablando de la muerte, recuerdo mi primera experiencia como pastor y quedó muy marcada en mi vida. Recuerdo que yo me encontraba en la oficina. En aquel tiempo estaba en la oficina y me llaman de recepción y me dicen: oye, hay una persona que ha perdido a su madre. Y yo dije, ok. Dice, pero necesitan hablar con alguien en español. Y yo dije, what? Me dice, como que no habla español. Era mi primera experiencia. Vengo, me entrevisté con esta persona. Tuve un tiempo con ellos, platicando. Todavía recuerdo sus nombres, no los voy a mencionar por respeto a ellos, pero se me quedaron bien grabados en mi mente. Y fue una experiencia para mí muy marcada, porque yo nunca había llevado un servicio fúnebre de una persona que yo nunca había conocido y que nunca había recibido a Jesús como el Salvador de sus vidas. Así que fue una experiencia que marcó mi vida pastoral y que desde ahí en adelante mi estándar en relación a la vida y la salvación son muy altas para mí. Porque nosotros estamos viviendo aquí, pero todos vamos a llegar al final de morir. La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Recuerdo que esa ocasión le dije a la persona, no te preocupes, ¿a qué horas es el servicio fúnebre el día de mañana? Ya me dijeron a las 11. Ok, yo le dije, yo voy a estar ahí con ustedes para ayudarles, animarles, fortalecerles. Estar con ustedes, que no estén solos. Mi sorpresa es que llego a la casa funeraria y me estaba recibiendo un caballero de traje negro y me dice, ¿usted es el pastor? Y yo le dije, sí, soy pastor. Dijo, Eri López. Le dije, soy Eri López. Me dice, sígame. Y yo dije, wow, creo que me van a llevar a un café, unas galletas. Y sí, me llevaron a un cuartito y me empieza a decir, ok, este es el programa. Y yo le digo, wait a minute. Le dije, yo no vengo a oficiar el servicio fúnebre, yo simplemente vengo a acompañar a la familia. Entonces me dicen, pues la familia dijeron que usted va a llevar el servicio fúnebre. Y ahí me recuerdo que le llamo a mi esposa, le digo, oye, ponte a orar porque voy a tener un servicio fúnebre en español y en inglés, and I don't know what to say. Y yo me puse a orar. Y recuerdo que orando sentí que alguien me hizo así. Y yo volteo y era la persona que tocaba el piano en esa casa funeraria. Y me dice, Eddie, what are you doing over here? Y yo le dije, le conté la historia y me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, no sé qué voy a hacer. Le dije, yo no conozco a las personas, es mi primera experiencia. Gloria a Dios que tuve gracia delante de ella. Ella me hizo el programa en inglés y en español en ese momento. Y me dice, yo voy a cantar este canto. Cuando termine tú dices esto. Y luego continúas y así sucesivamente.
Llego, termino ese servicio fúnebre y le digo, ¿y ahora qué sigue? Dice, ahora hay que ir al cementerio. Hay que hablar ahí también. Ok, vamos al cementerio. Hablamos y ya al final, después de que hablé, le digo, ¿y ahora? Y me dice, desaparécete. ¿Qué cree que hice? Como obra del Espíritu Santo, desaparecí. Esa fue mi primera experiencia como pastor. Y mientras yo meditaba eso, recordaba esta experiencia. Y podía ver y experimentar las personas cuando no tienen una esperanza. Pero he tenido el privilegio de estar en servicios fúnebres de personas que han depositado su fe y su confianza en Cristo Jesús, y podemos experimentar una esperanza debido a la resurrección de Jesucristo, y que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque ahí está puesta mi experiencia. Gloria a Dios por ello. El Señor Jesús fue crucificado, lo bajaron de la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Después el Señor Jesús habla y se encuentra con sus discípulos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. El versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, hablando Pablo a la iglesia de Corinto, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. No simplemente lo recibieron, el evangelio está hablando de la persona de Jesucristo. Han recibido a Jesucristo, han permanecido en Jesucristo, y por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si es que no creísteis vanamente. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escuche bien: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero, qué hermoso versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando que él ha desarrollado más función apostólica que los mismos apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias a Dios por el reconocimiento de nuestro hermano apóstol, que reconoce que solamente ha sido la gracia de Dios en él. Versículo 11. Porque o sea que yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El 12. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de, ¿qué dice? Conmiseración de todos los hombres, o de lástima. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Ya Cristo había resucitado, ya Cristo había aparecido a sus discípulos, y Pablo está hablando a la iglesia de Corinto porque en la iglesia de Corinto estaba surgiendo este pensamiento filosófico de que no existía resurrección de los muertos, a tal magnitud que degradaban el cuerpo físico del ser humano. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Colosenses? Que muchos creían que el cuerpo no era importante, que decían, haz con tu cuerpo lo que te parezca. Al final de los días el cuerpo se va a quedar ahí inerte. Simplemente tu cuerpo es para que lo vivas y lo disfrutes. En el tiempo de la iglesia de Corinto estaba sucediendo lo mismo. Pero Pablo va directamente a este pensamiento de la resurrección del cuerpo de los. Y estuvimos meditando que para Dios el cuerpo de cada uno de nosotros es tan importante, a tal magnitud que se considera nuestro cuerpo el templo del Espíritu de Dios. Así que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y los va a animar en su fe. Los va a animar a que continúen fortaleciendo su fe en la resurrección de Jesucristo. Y él da su argumento y dicen, hey, hay testimonio, hay personas que tuvieron una experiencia, hay testigos oculares de Jesús. Algunos ya están muertos, ya duermen, pero otros aún están vivos. Si gustan pueden ir a preguntarles a ellos de que Jesús es una realidad, de que Jesús vive. Pablo habla a la iglesia de Corinto para animarlos, para fortalecerles en su fe y no negar la fe en Cristo Jesús y en la resurrección de Cristo Jesús. Porque al negar la resurrección de Cristo Jesús, la iglesia de Corinto estaría negando su propia salvación en Cristo Jesús. Algo interesante que quiero recalcar, que Jesús, mis amados amigos, mis amados hermanos, pasó todo el proceso que un ser humano tiene que llevar a cabo antes de morir. ¿A qué me refiero? Jesús nació físicamente. Viene Navidad, ya estamos a abril, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo era más joven, un intermedio aquí, me acuerdo cuando era más joven, que yo decía, ay, miércoles, dice, falta mucho para que termine la semana. Ya a mis 30 años, digo, ay, martes, digo, ya se acabó la semana. Así que estamos en abril, decimos, ya diciembre está a la vuelta de la esquina. Pero yo sé que nada más a mí me pasa, a ustedes no. Celebramos el nacimiento de Jesús. Estuvimos cantando que Cristo Jesús vino y nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Él vino y tomó todo el proceso de fectación igualmente para que un niño viniese a nacer. Su cuerpo se desarrolló en el vientre de María. Vino y nació como cualquier otro ser humano. Vino a la existencia, vino a nacer físicamente. Jesús creció, Jesús se desarrolló físicamente delante de Dios y delante de los hombres. Pero Jesús también murió. Pero en este caso, en el caso de Jesús, asesinado por premeditación, pero igualmente para el cumplimiento profético de las Escrituras y de salvación. Y finalmente Jesús, como todo ser humano, fue sepultado. Y Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y les afirma de la deidad de Jesucristo y de la humanidad de Jesucristo. Pero al final refuerza su fe y su confianza en esa gran verdad de que Jesucristo está vivo. Jesús murió, Jesús fue sepultado, como cualquier ser humano. Pero, diga conmigo, pero Jesús mismo cambió por siempre el final cruel de la muerte. Gloria a Dios por ello. Aunque vino como ser humano, vivió como ser humano, murió como ser humano, fue sepultado como un humano, pero Él cambió la historia.
No solamente para el futuro, sino también para aquellos que habían vivido anterior a él. Jesús cambió por siempre el final cruel de la muerte a una esperanza de vida y vida eterna, donde el espíritu de la muerte no tiene más acceso a ello. Pablo escribe a la iglesia de Corinto y le demuestra con pruebas convincentes del cambio que Jesús realizó, que Jesús ejerció sobre la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Mostrando testigos oculares. Testigos que estuvieron presentes, que escucharon a Jesús, que vieron a Jesús, que palparon a Jesús, que caminaron con Jesús. Pablo hace referencia de estos grandes testigos. Y eso, mis amados hermanos, debe de afirmar nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Yo creo que Jesús resucitó y que Jesús vive para siempre, porque la palabra del Señor me dice que después de su sepultura y al tercer día, Él se mostró con pruebas convincentes a sus discípulos, a los que Él amaba, y les demostró que Él es la vida. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello? Segundo, no simplemente Pablo habla de estos testigos oculares, también habla de la gracia de Dios demostrada, o la gracia de Dios que demostró en la vida otorgando al pecador. En otras palabras, la razón, mis amados hermanos, mis amados oyentes, que Cristo Jesús vino, nació, murió y resucitó, es para el perdón de nuestros pecados. No para demostrar qué tan poderoso es, sino para demostrarnos a nosotros que solamente en Él hay salvación, porque solamente Él tiene el poder y la autoridad, y Él ha conquistado el peor enemigo del ser humano, invencible, que es la muerte. Pero Jesús, de acuerdo a Pablo, dice que la gracia de Dios se ha demostrado a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús a través de la vida que Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros como creyentes es la misma vida de Jesús en nosotros. ¿Cuántos pueden decir, Señor, no lo entiendo? Mi mente infinita no lo pueden comprender, pero gracias por tu Espíritu Santo, tu vida que vive en mí. Su gracia, mis amados hermanos, ha sido comprobada sobre cada uno de nosotros. Si usted y yo hemos recibido a Cristo Jesús como el Salvador de nuestras vidas, nosotros hemos alcanzado esa gracia, y esa gracia nos ha otorgado vida y salvación eterna. Es lo que dice el versículo 3, ahí en Corintios 15. Dice, porque por primera vez os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Por eso estamos celebrando que Cristo vive. Pero si Cristo vive es porque Él murió. ¿Pero por qué murió? Por nuestros pecados. Y si nosotros no entendemos que Él murió por nuestros pecados, nunca podremos celebrar la resurrección de Cristo Jesús. O nunca el valor o el significado de la resurrección de Cristo Jesús va a ser una convicción en nuestra vida si nosotros no hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Para que nosotros podamos celebrar la resurrección y tener gozo y alegría de que Cristo ha resucitado, es porque he experimentado el perdón de mis pecados. Y he confiado en Él y he dicho, gracias, Señor, porque no había nada bueno en mí, no había ningún valor en mí, pero tú me amaste, aún siendo pecador. Cuando yo entiendo que Jesús vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó, entonces tiene un significado para mi vida. Cuando yo entiendo, yo comprendo la salvación y el perdón de mis pecados, puedo decir, Jesucristo vive y reina para siempre. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, gracias, Señor, por ello? Gracias porque tú vives. Puede levantar su mano y decirle, Señor, gracias porque tú me has perdonado todos mis pecados pasados, presentes y aún aquellos que va a cometer el día de mañana.
Wow. Dele un falso aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mientras yo agarro un break. Sorry. Gloria a Dios por eso. Pablo dice, se me apareció a mí. Pablo pone unas experiencias y dice, hey, fulano, sutano, mangano, si quieren ir a preguntarles pueden ver. Pero también se me apareció a mí. Estoy convencido de que Cristo vive porque yo he tenido una experiencia con Él. Aunque la experiencia que tuvo Pablo, muchos con nosotros conocemos la historia de Pablo, no fue como él esperaba. Pero al final de todo, él tuvo una experiencia personal con Cristo. Y él le pregunta cuando tuvo esa conversación, esa confrontación, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Él se dio cuenta que Jesucristo estaba vivo. Él perseguía a la iglesia porque predicaban a un Cristo crucificado y resucitado. Y él lo negaba con rotundamente, que mataba a la iglesia, perseguía a la iglesia hasta que se confrontó con el Dios vivo y resucitado. No importa que nosotros vayamos en contra de los principios de la palabra del Señor, un día, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta declaración, Él está vivo, dice Pablo, es una declaración, es lo que marca la diferencia en aquellas personas que han experimentado el perdón de sus pecados. Con libertad pueden exclamar y decir, yo le conozco, yo he experimentado su perdón, así como Pablo tuvo una experiencia con Él y no lo vio claramente, dice que era una luz resplandeciente. Igualmente, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, no lo vemos claramente, pero tenemos una esperanza que un día lo veremos tal y como Él es. Y lo hermoso que usted y yo, mis amados hermanos, lo vamos a ver y lo vamos a contemplar en su gloria y su esplendor, en su triunfo y en su victoria. Y lo más hermoso es de que Él nos ha hecho partícipes de ello cuando nosotros recibimos nuestra salvación. Pablo habla a la iglesia de Corinto y les dice, afirmen su fe en la resurrección de Jesucristo. Cristo está vivo. He tenido una experiencia con Él. Y en el versículo 10 lo afirma, vaya conmigo en el versículo 10. Este encuentro que yo he tenido con Él, dice Pablo, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y luego sigue más adelante, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Gracias a Dios que cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, alcanzamos salvación, Él continúa trabajando en nuestras vidas. Levante su mano y dígale, Señor, gracias porque sigues trabajando en mi vida. Y vaya que sí necesitamos mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, al menos yo sí. Pero podemos decir, Señor, si algo soy, ha sido tu gracia. Y Él está hablando, si yo he alcanzado salvación, ha sido por su gracia. Si yo he sido salvo, ha sido por su gracia, porque Pablo se consideraba el religioso perfecto de sus tiempos. Pero Pablo reconoció que no era su religión, no era su tradición, quien le había otorgado esa salvación, había sido la gracia divina de Dios sobre él. Y gloria a Dios porque esta gracia está vigente a todo aquel que en Él crea. Esta gracia está vigente para todos aquellos que puedan decirle, Señor Jesús, yo creo en ti. Esta gracia ha sido derramada por el Padre a la humanidad entera. Gloria a Dios por ello. Yendo a conclusión, mis amados hermanos, cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto, les anima, los afirma en su fe en la resurrección de Cristo Jesús. Y Él mismo da evidencias de la vivencia y la existencia del Señor Jesucristo aún presente en ese tiempo.
hay una declaración muy poderosa que Pablo hace en esta escritura, que aún las huestes de maldad, cada vez que usted y yo la mencionamos, la leemos, la creemos y la confesamos, aún todo Satanás y las huestes de maldad retuercen, gruñen sus dientes, porque es una verdad. Cuando en el versículo 20 Pablo hace esta declaración: mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Puede decirlo? 1, 2, 3. Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Lo cree usted? Voltea al que está a su lado y dígale: yo creo que Jesús ha resucitado. Yo creo que Jesús está vivo. Mire, si tiene a Cristo usted en su corazón, tiene la vida. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, está muerto o está muerta. Estoy hablando de la muerte espiritual. No se va a morder el dedo y ay, sí estoy vivo, viva. Este es nuestro gran problema que ha sido imputado en nosotros. Romanos 5, 17 al 19 dice: pues el pecado de un solo hombre, hablando de Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de la justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado, el de Adán, trae condenación a todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo Dios que obedeció, por un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Pablo hace esta declaración: Cristo vive. Y si Cristo vive en nuestro corazón, tenemos la vida eterna. Si Cristo no vive en nuestro corazón, nosotros continuamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque recuerda lo que acabamos de leer en Romanos 5, 17 y 19. A nosotros se nos ha sido imputado esa maldad sobre nuestras vidas, que esa maldad requiere juicio y condenación. Pero así como entró a través de Adán el pecado, el juicio y la condenación, en la persona de Cristo Jesús igualmente encontramos salvación, justificación y redención para nuestras vidas. Si usted el día de hoy se encuentra en el grupo de personas que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, hay una solución, gloria a Dios por ello. Juan 11, 25 al 26, el Señor Jesús diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que esté muerto físicamente o espiritualmente. No importa cuál vida o cuál muerte usted experimente. Si en la física, en Cristo Jesús, usted tiene la seguridad, la garantía que resucitará. Pero si usted está muerto en sus delitos y pecados, igualmente Cristo Jesús puede cambiar esa muerte espiritual y darle una vida espiritual a través de la persona de Cristo Jesús. Él es la resurrección. Aún de los muertos espirituales, Dios tiene el poder en la persona de Cristo Jesús de dar una novedad de vida y caminar en una novedad de vida. Él dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, está hablando, el que pone su confianza en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, hablando de nosotros que estamos vivos, dice: no morirá jamás, nunca, never. Tenemos la esperanza. Vamos a morir físicamente, pero tenemos la esperanza que viviremos eternamente con Él. Gracias a Dios por esta solución y esta salvación. Y como pensamiento final quiero dejarle en usted: la muerte, escuche bien, la muerte está vencida, pero no destruida. Escuche bien, no va a decir: ay, qué
¿Qué teología nueva está trayendo el pastor? ¿O qué doctrina nueva está trayendo el pastor? No. Jesús venció la muerte, pero aún no está destruida la muerte. Por eso morimos físicamente. Por eso aún la muerte tiene poder sobre el ser humano. Pero hay una promesa de que la muerte será destruida completamente cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida. Cuando Él venga y arrebate su iglesia, cuando Él venga y se lleve a su iglesia juntamente con Él, entonces la muerte será totalmente destruida. Usted y yo vamos a estar lidiando con la muerte, no cabe duda. A mí se me cae el pelo, se me está pintando solo de blanco, es parte de la vida. Hoy en la mañana hice un movimiento ni brusco y de repente nomás sentí como que algo tronó aquí y ya no puedo voltear mi cuello. Me torcí en la mañana, ¿cómo? No sé. Nuestro cuerpo va declinando, pero hay un hermoso hombre dentro de nosotros que va creciendo, va fortaleciendo, y este es el hombre espiritual. Hay promesa, mis amados hermanos, mis amados oyentes, que la muerte será completamente destruida. Mira Apocalipsis 20, 11 y 15, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escuche bien, los muertos son presentados y ahora se abre un libro de vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Escuche bien, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Llegará el momento en que la muerte en sí será destruida totalmente. Será lanzada al lago de fuego ardiente por toda una eternidad. Y esa es la muerte segunda. Nosotros como creyentes tenemos garantizada la primera muerte, la muerte física. Pero también tenemos una promesa que no moriremos la segunda muerte, la muerte espiritual. No seremos condenados, sino que la gracia de Dios nos ha abrigado y la gracia de Dios nos ha proporcionado su salvación y vida eterna. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, el que fuese fiel, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 26 dice: bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Hablando de la física. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Mis amados hermanos, quiero dejar esto claro y transparente. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo Jesús porque hemos reconocido que somos pecadores y que yo no podía pagar por mi pecado. No era posible. Pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y de haber sido sepultado, la resurrección de Cristo, mis amados hermanos, podría significar el acto de Dios de decir: he aceptado
como olor fragante el sacrificio de Cristo, los he perdonado. Porque Pablo le dice a la iglesia de Corintios: si Cristo no ha resucitado, aún continúan en sus pecados. Si Cristo resucitó, es la muestra del amor del Padre, que hemos sido perdonados. Quiero que tenga esto en mente usted. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo Jesús porque he sido perdonado. ¿Puede ponerse de pie? Puede ponerse de pie y decir: Señor, yo el día de hoy celebro tu resurrección, celebro tu vida porque he sido perdonado. ¿Puede hacer esa declaración usted? Puede decirle al Señor: Señor, gracias porque he sido perdonado. Ese es el significado de la resurrección de Cristo Jesús. Jesús resucitó para demostrarnos a nosotros que ahora somos aceptos delante del Padre. Olvidémonos del huevito, de la coneja y del pollito. Esto, el pecado, este es un problema de la eternidad. Y no podemos minimizarlo con tradiciones, mis amados hermanos, que no llaman al arrepentimiento y que no llaman al perdón de pecados. Celebramos la resurrección de Cristo porque hemos reconocido que era pecador, pero en Cristo Jesús he sido introducido a una novedad de vida. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello?